Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a empezar el primer libro de Reyes, capítulo 1. David se ha puesto viejo, tiene algo así como 70 años, ha llevado una vida muy forzada, muy guerrera. Su corte real está preocupada porque pese a que le ponen muchas cobijas, su cuerpo no se calienta. Es algo que sucede frecuentemente en cuerpos muy debilitados. Ya el sistema de termostato que tenemos automático, que Dios nos ha dado, ya no funciona. Entonces el viejito David ya no se calienta con las cobijas y la gente teme que el deceso de este siervo de Dios se dé. Era común que cuando un anciano rico ya no se calentaba, pusieran un cuerpo joven junto a él para que tomara calor. Parte de las costumbres de esa época, se decide buscar una mujer joven para el rey David y se encuentra una mujer hermosa de nombre Abisac. Esta mujer trató con mucho cariño al rey David y que lo arropaba, no solamente con cobijas, sino que también lo arropaba con su propio cuerpo. Y entonces el cuerpo del rey David tomaba temperatura. La Biblia dice que David no conoció a esta mujer, que no tuvo intimidad sexual con ella, pero sí ella pasó a formar parte de su harem, que después Salomón va a heredar. David está muy enfermo, ya está muy viejito, y dice la Biblia que se levanta una rebelión en contra de él, de su cuarto hijo, Adonías, un hombre que era también hermoso, era bello, parecido a Absalón, medio hermano de Absalón. Todavía viejito, David está teniendo problemas. ¿Qué será que a nosotros nos van a seguir los problemas hasta ya viejitos? Hemos dicho que el sufrimiento no es ajeno al cristianismo. Hasta en los últimos días de su vida, el sufrimiento va a estar con usted. Ahora, no es un sufrimiento como el sufrimiento del mundo, como dice la Biblia. Es un sufrimiento con esperanza en Cristo Jesús. Porque yo he visto viejitos adorar a Cristo en sus últimos días de vida. Tengo un amigo que es médico y su papá es campesino. Él murió en un hospital de Tustepec, murió en terapia intensiva. Y este campesino que había creído en Cristo, lo último que se le escuchó decir a él fue lo siguiente: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y así quedó muerto. Algunas enfermeras dan testimonios que fue lo último que él dijo. Fue algo hermoso, fue algo lleno de esperanza, fue algo lleno de vida. Entonces, este hombre que estaba muy grave físicamente, muere en plena consolación. Cristo vive. No se sorprenda si los problemas de este mundo lo acompañan hasta el último día de su vida, hasta la vejez. No se sorprenda, la Biblia habla de esto. David era un hombre de Dios pese a sus errores, y aún ya viejito, se le revela el cuarto hijo. Adonías, sin avisarle al viejo que está por morir, se autoproclama rey y se une con otras dos personas, una muy conocida, Joab, que había sido jefe de los ejércitos de David, y un sacerdote también, Abiatar. Acuérdense que Abiatar viene de la línea de Elí, y esa línea va a ser cortada. Adonías, verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, de David, dice: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Ven algunas analogías con Absalón, con este muchacho? Primero, los dos que eran hermosos, los dos eran hijos de David, eran príncipes, los dos se pusieron una carreta con 50 hombres adelante. Estos 50 hombres es lo que nosotros conocemos ahora como guardaespaldas. Y actualmente el que más guardaespaldas tiene es que tiene más dinero y es más importante. Al igual que Absalón, también echa a andar 50 gentes que habla de su grandeza. Hay un detalle en el verso 6. Dice que David nunca corregía a este muchacho. Nunca lo entristecía, nunca lo estorbaba. ¿Qué quiere decir esto? Que lo consentía mucho. Igual que Absalón. Debemos tener cuidados, hermanos, de no consentir a nuestros hijos en demasía, ni permitirles que hagan lo que quieran. David no estorbó ni entristeció a este muchacho. Y ya vemos lo que está pasando. Aprovechando que es un anciano que ya no se puede levantar de la cama, ni siquiera su cuerpo se logra calentar,
se autoproclama rey Adonías. ¿Y quién lo proclamó? Se une con Abiatar, el sacerdote malo, y se une con Joab, y hacen una rebelión. Del otro lado queda otro grupo. De un lado está Joab, Abiatar y Adonías. Del otro grupo quedó Salomón, quedó el rey David, quedó Sadoc y Natán. Natán se da cuenta del grave problema en que está el reino e inmediatamente va con Betsabé, la mamá de Salomón, y le dice: Betsabé, porque el viejito de David ya no se da cuenta, pero tú ya te diste cuenta de que Adonías acaba de proclamarse rey de Israel, y eso es muy peligroso, Betsabé, porque tú te acordarás que David nos dijo que el que iba a heredar el trono era Salomón, y en este momento Adonías está proclamando rey. Así que yo, con todo el respeto que te mereces, te digo: ve y avísale al rey David. Betsabé entra a la cámara real donde se encuentra Abisac, que está atendiendo a David, y David le dice: ¿qué tienes? Pues ya te conozco, como mujer que fuiste mía, ¿qué tienes? Betsabé lo que le hace es informarle a David que Adonías se acaba de proclamar rey de Israel, y con ellos está el peligroso Joab y el sacerdote maloso Abiatar, y que además acaba de matar un montón de becerros gordos, vacas, toros, una gran fiesta que tienen. En ese momento Natán aprovecha para entrar, cuando están estos dos hablando, y le dice: ciertamente se acaba de autoproclamar rey Adonías. Esto es muy delicado, porque tú ya te vas a ir a dormir con tus padres. Nosotros corremos peligro. Ya David está cansado, ya no regula su cuerpo la temperatura, está por morir y todavía le vienen con un problema. Pero él tiene la culpa porque él no dejó las cosas claras y tiene que afrontarlo. Y David actúa muy diligentemente. Hoy mismo, ahorita que está la fiesta de Adonías, hoy mismo vamos a proclamar rey a Salomón. Llámeme a Natán, y tú, Betsabé, y todos váyanse a Gijón. Adonías se está proclamando rey en la fuente de Rogel. Y entonces David urge para que proclamen rey a Salomón en el monte de Gijón. Estaban a 800 metros de distancia. Adonías podía ver si estaban proclamando en ese momento a Salomón. Hoy mismo subirán en la mula del rey a Salomón, se lo llevan a Gijón, ahí lo proclaman, y después se vienen atrás de él, y al llegar a Jerusalén me lo sientan en el trono. 47, David adoró estando en la cama, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y dice que el rey adoró en la cama. Este es un buen detalle que podemos sacar de la Biblia, que un hombre viejo, que un hombre enfermo, que un hombre ha sufrido tanto como David, y al final de su vida, anciano y enfermo, no está amargado, sino que David, aunque no puede ya pararse de la cama, adoró a Jehová. Eso solamente lo pueden hacer los verdaderos creyentes. El que estar solo en una cama, enfermo, a punto de morir, usted puede adorar a Dios. El que no es creyente, se le cae el disfraz ahí y empieza a renegar. Dios prometió que me iba a dar salud, me iba a dar dinero, me iba a dar amor, y mire cómo estoy, hermano. Míreme cómo estoy. Anhele una vejez así. Si Dios quiere sin enfermedad, está bien. Pero ¿qué tal si es con enfermedad, con dolor? Ahí desde la cama, adore a Jehová. Así lo hizo David, y se confirma que David es creyente. Saúl no. Estaba re enojado, pidió que lo atravesaran con la lanza porque ya no quería vivir, que su nombre no quedara mal. Pues no es creyente, aunque sea de Israel. Dice la Biblia que el pueblo se puso tan contentos de que se proclamara rey a Salomón, que empezaron a gritar, a cantar, a tocar flauta, a pegarle al pandero, a la tambora, y era tanto el ruido que se oyó hasta la fuente de Rogel, donde estaba Adonías comiendo en plena fiesta, con muchos invitados proclamándose rey, cuando oyeron un griterío en el centro de Jerusalén, y era la gente que estaba proclamando a Salomón, y decía: ¡viva Salomón! Y entonces Adonías pregunta: ¿qué es ese ruido? Más de 1 millón de gente estaba proclamando rey a Salomón. Y entonces llega Jonatán. Jonatán es el hijo
del sacerdote Abiatar. Mi señor, acaban de proclamar rey a Salomón por órdenes de David. Y entonces todos los que estaban desayunando con Adonías, que se echan a correr. Y Adonías sabía que ya estaba muerto. Adonías se mete donde estaba el arca del pacto. Recuerden que el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, cuadrado de bronce y tenía 4 cuernos. Pues Adonías lo que hace es agarrarse en uno de los cuernos y empezar a decirle que tenga misericordia a mí, que no me mate. Salomón lo manda a traer. Llega Adonías, se agacha, le dice, le pide disculpas y Salomón le perdona en esta ocasión la vida a Adonías. Cuando ha habido persecución en los pueblos, mucha gente aquí en América Latina se iba a meter a la iglesia católica para que ahí no los mataran. Lo mismo pienso que pasó con Adonías, y dan buen ejemplo, Joab también se agarra del cuerno. Y viene uno de los momentos tristes, la despedida de un padre con su hijo. Dice la Biblia en el capítulo 2, llegaron los días en que David había de morir. Como un buen padre, trata de aconsejar a su hijo Salomón que se va a quedar con el puesto de rey. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Vamos a morir. Hubo 2 gentes que no vieron muerte. Elías y el otro es Enoc. No vieron muerte. Soberanía de Dios. Dice la Biblia que por Elías vinieron carros de fuego. La muerte no es el fin del creyente, es el principio de la verdadera vida. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Luego David le dice, verso 3, guarda, Salomón, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este hombre que está dando consejos, ¿siguió al pie de la letra los mandamientos y estatutos de Jehová? No. Pero eso no impide que este hombre recomiende lo mejor, amar y respetar los estatutos de Dios. El hecho que David no haya cumplido cabal todos los estatutos y decretos de Dios no le impide aconsejarle a su hijo que él sí luche, esfuérzate y sé hombre por cumplir los decretos y estatutos para que prosperes en todo. Sabio consejo de un padre a un hijo. Y vemos que Salomón empezó muy bien, pero derrapó terrible al final. 1000 mujeres de Salomón llevaron su corazón de Salomón hacia la idolatría. Yo no puedo creer que este hombre que empieza tan bien haya construido templos para dioses paganos y se haya metido a ellos con sus mujeres. Verso 4 dice que para que confirme Jehová la palabra que me habló, el pacto davídico. Si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. No obedecieron. Después de esa idolatría brava que tiene Salomón, Salomón tiene un hijo que se llama Roboam y un hijo de crianza que es Jeroboam. Cuando Salomón muere, como ellos no cumplieron la ley de obediencia, el pacto de obediencia, fueron llevados al exilio, Babilonia y Asiria. ¿Cómo que no se cumple el pacto de Dios con Abraham y con David? El reino terrenal de David terminó, pero no el reino espiritual. El reino espiritual continúa en la iglesia. El creyente que tiene el Espíritu Santo, en él se está cumpliendo la promesa que se hizo en Abraham y en David. No en el reino terrenal de Israel, porque Israel fue destruido, sino en el reino espiritual. Por eso la iglesia, muchos no están de acuerdo, es el Israel espiritual de Dios. En nosotros se cumplen las promesas de Abraham y de David. En nosotros, no en un pueblo étnico, no en una raza. Ellos se corrompieron y quedaron y los llevaron al exilio. Otras cosas que David empieza a recomendarle a Salomón. Uno cuando vive no alcanza uno a hacer algunas cosas. Cuando te sorprende la enfermedad o la muerte, tienes algunos pendientes. ¿A quién se los vas a encargar? A tu descendiente. Nosotros, usted sabe, tenemos una niña con parálisis cerebral. Una de las recomendaciones que yo haría a mis hijos al morir sería, por favor, se los suplico, no la desamparen
pero por nada. Eso es lo que está haciendo David con Salomón. David tiene algunos pendientes que no ha olvidado. Hay por ahí un tal Joab que mató a 2 generales en pleno tiempo de paz. Mató a Abner y a Amasa, y los mató de una manera traicionera. Y eso es algo que David no le perdona. Pero el problema no es tanto eso. A mí me da la impresión, la Biblia no lo dice, que el dolor más intenso de David es que este Joab mató a Absalón. Verso 5. Ya sabes tú, Salomón, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Lo que se hace, se paga. El que a hierro mata, a hierro muere. Dice, lo que hizo a 2 generales Joab en el ejército de Israel. A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte de sus lomos. Y entonces le dice a Salomón, te lo encargo, de acuerdo a tu sabiduría y a tu criterio, porque David se da cuenta que Salomón es un hombre sabio. Verso 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. David no lo pudo matar, porque, seamos sinceros, Joab le sirvió mucho a David, le ganó muchas batallas, y aquí David le dice, te lo encargo. Pero también te cargo a un viejito, a Barzillai Galadita, ese hombre fue lindísimo conmigo. Cuando iba yo corriendo de tu hermano Absalón, él fue y me dio víveres y me dio todo, alimento, te lo encargo, que él sea de los que se sienten a tu mesa a comer. Simei, aquel que le clavó un cuchillo a David cuando más débil, triste estaba, aquel que le botó piedra y polvo como si fuera un perro David. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme para que yo lo perdonara y lo perdoné. Verso 9, pero ahora no lo absolverás y harás descender sus canas con sangre al Seol. Qué manera más poética de decirle a otro que lo mate. Es algo que Simei se merecía. Finalmente David murió. Una fecha que deben de recordar es que David comenzó a gobernar en el año 1010 antes de Cristo. Y David muere 40 años después. Salomón comienza a gobernar en el año 970 antes de Cristo. Durmió David y hay un resumen de cuántos años gobernó: 33 en Jerusalén y 7 años en Hebrón. Y ahora sí, se sentó Salomón en lugar de él. Adonías va a cometer un error muy grave. Yo no sé qué traía Adonías con Abisag, la enfermera de David. Adonías se acerca a Betsabé, mamá de Salomón, y le dice, reina, usted que tiene influencia con su hijo Salomón y que lo conoce muy bien, yo le pido un gran favor. Quiero que le pida a Abisag, la sunamita, para que me la dé Salomón. Ella no le ve ningún problema. Dice que ella se inclina ante Salomón y Salomón se levanta. Antes de que él se siente, manda a pedir una silla para su mamá. Él no debía de hacer eso porque era rey, pero ella era su mamá. Dice, mira, vino Adonías, quiere un favor muy sencillo, espero que me lo cumplas. Él dice, cuenta con él. Adonías quiere que le des a Abisag por esposa. Hay cosas que aquí no quedan muy claras. Hay algún comentarista que dice lo siguiente, Adonías, al estar pidiendo a Abisag, estaba reclamando el reino, porque esta muchacha perteneció al harén de David y ahora pertenece al harén de Salomón, porque los harenes se heredaban. Cuando usted pedía a una mujer del harén de alguien, estaba usted reclamando la autoridad de él. Nada más que Betsabé, dicen los comentaristas, era hasta cierto punto inocente. Y Betsabé solamente pensó que Adonías estaba enamorado de Abisag, pero no, Salomón no era ingenuo. Salomón se da cuenta de que lo que el hermano está queriendo es volverle a quitar el reino. Le dice, ¿no está conforme Adonías? Ya tiene a Joab y ya tiene a Abiatar. Y ahora quiere a esta mujer. ¿No será que quiere reclamar el reino? Salomón dicta y firma la pena de muerte de su hermano Adonías. Dice, contra su vida ha hablado. Manda a llamar a Benaía. Ahora Benaía es el brazo ejecutor. Es el que se va a encargar de los crímenes, de los asesinatos. Y Benaía arremete, dice la Biblia, contra él y lo mató. Otro hijo de David. Qué sangrienta historia.
y ya hicieron cuentas de cuántos hijos han muerto. Una niña violada, Amnón ha muerto Absalón, ahora muere Adonías. Terminó la vida de Adonías. ¿Qué va a pasar con Abiatar? Dice que el rey dijo al sacerdote: vete a Anatot, que es una ciudad levita, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Salomón respeta la vida del sumo sacerdote. Saúl no respetó la vida de los sacerdotes, mató 80. Salomón es un hombre sabio y decide respetar la vida de Abiatar. Y ahí termina la línea sacerdotal de Eli, como se había predicho en Samuel. 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, no hacía Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y sació de los cuernos del altar de bronce. Salomón manda al brazo ejecutor, que es Benaía. Y Benaía llega y dice él: aquí quiero que me maten. No se atreve Benaía. Entonces regresa, le dice a Salomón: está agarrado de los cuernos. Y dijo que si lo quieren matar, que lo maten ahí. Y dice Salomón: pues cúmplele su gusto. Regresa Benaía y ahí mismo lo mata. Solo queda pendiente un personaje que es antipático: Simei, aquel que le gritó a David tantas cosas, cuando David lo que estaba esperando era un consuelo. Veamos cómo muere Simei. Salomón le dijo a Simei: mira, construyete una casa bonita aquí en Jerusalén, pero no salgas de Jerusalén. No se te ocurra atravesar el arroyo de Cedrón. El arroyo de Cedrón es el que limitaba, que daba el límite a Jerusalén. No te atrevas a salir de ahí, porque el día que salgas de allá, te voy a matar. A Simei le pareció bien que le hayan perdonado la vida, pero pasan 3 años y Simei se descuida. De pronto a Simei se le escapan 2 criados, los cuales se fueron a Gat, que es una ciudad filistea. Y Simei va a perseguirlos y los va a traer de Gat. Para entonces atraviesa el torrente de Cedrón. Y hay alguien que lo vio, como siempre. Hay alguien que te ve. Y va con Salomón y le dice: fíjate que Simei atravesó el torrente de Cedrón y fue a traer unos criados a Gat. Y lo manda a llamar y le dice: Simei, ¿por qué acabas de violar lo que te había yo dicho? Tú no debías de salir de Jerusalén. Así que, Benaía, ahí está Simei. Y Benaía arremete contra Simei y ahí muere. Y ahí se cumplen los encarguitos que David le dio a su hijo Salomón. El verso 44 es impresionante porque le dice: dijo además el rey a Simei: no te hagas, tú sabes el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito él, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino de Salomón fue confirmado. ¿Preparados para adorar a Dios en todo momento? En la salud y la enfermedad, porque nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, ni angustia, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque tú confirmarás a los que son, a aquellos que van a adorar, a aquellos que perseverarán en la doctrina de Cristo, aún viejos y aún las canas, porque dice la Biblia que aún las canas yo las sustentaré. Pedimos entonces, Señor, una vejez como usted quiera, con enfermedad, sin enfermedad, con tragedia o sin tragedia, pero Señor, adorando desde esa cama de dolor. Que así sea la vida de esta iglesia creyente, que así sea la vida de cada uno de ellos, que sepan adorar en espíritu y en verdad al que vive, al que reina. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.